Muy buenos, iglesia, que la gracia y paz del Señor los acompañe en este nuevo día y comienzo de semana. Todos tenemos una época gloriosa en nuestras vidas, ¿no es así? La época en la que todo nos iba muy bien, la época en la que no teníamos problemas, la época donde se cumplían todos nuestros sueños. Dentro de la vida espiritual, seguramente también tuvieron esos momentos, la época en la que conocieron y creyeron a Jesús personalmente en sus vidas, el momento en que sentían gozo y felicidad al meditar la palabra y estar conectado a Dios mediante la oración, aunque esto debería ser todos los días de nuestra vida. Todos pasamos por un buen momento, un momento de oro, y lo queremos recordar y contar con nuestros seres queridos. Asimismo, joven, el pasaje de hoy está recordando sus buenas épocas, las épocas gloriosas donde todo le iba viento en popa, donde tenía riquezas materiales, donde las personas, sin importar la edad, lo respetaban por su sabiduría. La época encima en la que ayudaba a los marginados en la sociedad. ¿Por qué Job está recordando estos buenos momentos del pasado en el pasaje de hoy? Luego de recibir tantas e infinitas acusaciones de parte de sus tres amigos. Podemos deducir en primer lugar porque se contrasta demasiado con la situación actual en la que estaba Job, en la que no tenía nada. Se comparaba y quería volver hacia esas buenas épocas. Y en segundo lugar porque al mismo tiempo recordaba que todas esas riquezas y el respeto que generaba hacia otras personas eran resultado de las bendiciones que Dios les proveía y no de sus propios actos. En los primeros 6 versículos de hoy podemos ver sobre las riquezas materiales de Job en el pasado. Él quería volver a ese momento, dice en el versículo 2, ¿quién me concediese ser como en los meses pasados, como en los días cuando Dios me guardaba? Job está confesando primeramente querer volver a esos momentos del pasado, pero ¿cuándo? Cuando Dios lo cuidaba y lo acompañaba. En el versículo 5 también dice, cuando el Todopoderoso aún estaba conmigo y mis hijos estaban alrededor de mí. Otra vez dice, cuando el Dios poderoso estaba con él. Los momentos gloriosos de Job no eran los momentos de riqueza de bienes materiales y sin dolor, sino los momentos en los cuales Dios, el Todopoderoso, lo cuidaba y lo acompañaba en su diario vivir. En el versículo 3 dice, entonces Él hacía resplandecer su lámpara sobre mi cabeza, y a su luz yo caminaba en la oscuridad. Aunque caminaba por momentos de oscuridad, Job confesaba que la lámpara de Dios estaba sobre él e iluminaba su camino. Podemos ver en los versículos 3 al 6 cómo el autor muestra también las riquezas que tenía Job, pero confesando eso mismo provenía de Dios. No solo tenía riquezas materiales, sino también era muy respetado, vimos, por las demás personas. En el versículo 7 al 8 dice, entonces yo iba al tribunal de la ciudad y alistaba mi asiento en la plaza. Los jóvenes me veían y se hacían a un lado, los ancianos se levantaban y permanecían de pie. Sin importar la edad, tanto jóvenes y ancianos se levantaban para recibir, escuchar y respetar al joven Job. Y no solo eso, sino que Job también recordaba a los marginados en la sociedad, actuando sobre ellos. Podemos ver a un Job de justicia, un Job que tenía misericordia con las demás personas. En el versículo 12 dice, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que no tenía quien le ayudara. La bendición del moribundo caía sobre mí, y yo daba alegría al corazón de la viuda. Job no le daba la espalda a las personas en dificultad, sino al contrario, los abrazaba y los cuidaba a pesar del rango social al que pertenecían. Vimos la época, la era dorada de la vida de Job, una vida llena de riquezas, respetado mucho por las demás personas y un Job solidario que no se olvidaba de las otras personas que estaban atravesando un momento de crisis. Pero a todo esto no debemos olvidarnos del versículo 2 de hoy, que decía, quien me concediese ser como en los meses han pasados, como en los días cuando Dios me guardaba. Job confesaba primero que todos esos momentos gloriosos que él había pasado no eran por su propia sabiduría ni por su propia capacidad, sino porque Dios lo acompañaba, lo guardaba y él estaba en camino junto a él. Podemos ver la profundidad de la vida espiritual de Job. No importaba qué sucedía, porque la lámpara de Dios estaba sobre su vida e iluminaba el paso a paso de su vida. Así es, hermanos, cuando Dios está sobre nuestra vida,
Cuando confiamos en que Dios nos acompaña y obra en nuestras vidas, ahí es el momento glorioso de nuestras vidas, ¿no es así? Y cuando nos vaya bien y pasemos por un momento bueno, o tal vez cuando las cosas no van tan bien, no debemos olvidar que el parámetro de las buenas épocas no son por lo que nosotros tenemos, sino por saber a quién tenemos de nuestro lado. Dios nos guió hasta el día de hoy, hasta acá. Confesar y creer en que Dios es mi lámpara, quien ilumina mis caminos, aquel que bendice mi vida, es vivir una vida sabia, una vida en humildad. No demostrar mi capacidad personal y humana, sino por sobre todas esas cosas, el poder y la capacidad que tuvo Dios en el obrar de mi vida. Hasta ahora vimos las conversaciones de los amigos de Job junto a Job. Los amigos de Job le recriminaban algún pecado oculto que se arrepintiera para que Dios dejara de castigarlo. Decían palabras basadas en lo teórico, pero no tenían ningún tipo de consuelo sobre la vida de Job, más que lastimarlo más. Los cristianos también debemos ser personas de actos más que de palabras. Nuestras palabras deben tener peso por nuestros actos, porque ¿por qué los cristianos hoy en día no tienen ese impacto y esa influencia en la sociedad? Es porque hablamos y vivimos como las personas que no creen en Jesús. Hay una persona que vivió con sus actos, que lo dio todo con su vida, que es Jesucristo. No tenía ningún pecado, pero vino con forma de siervo para morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día para darnos la salvación. No nos salvó con simples palabras livianas, sino que lo demostró con su vida misma al máximo, dándolo todo. Vamos cerrando el año y por comenzar un nuevo ciclo. Espero que en sus familias, en la misma iglesia, en sus trabajos, en esta sociedad y en este mundo, seamos personas que vivamos recordando, en primer lugar, al Dios Todopoderoso que nos acompaña todos los días y al mismo tiempo demostrando nuestra fe con verdaderos actos y no simples palabras. Que esta vida como la de Jesús, esta vida que imita a Jesús, abunde en la vida de cada uno de nosotros, hoy y por siempre. Amén. Dios los bendiga en este nuevo comienzo de semana.